van a ver algo interesante respecto a lo que nos compartió ahorita Víctor de la profecía en Isaías, ¿verdad? Y cumplida en Jesucristo, que él recibe el rollo, lee Isaías en Lucas 4 y cierra el libro o el rollo y dice: esta profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y Gálatas, van a ver cómo está conectado con esos dos textos. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese cumplimiento prometido desde Isaías, ejecutado por Jesucristo, o en la obra de Jesucristo completada, o es una obra completa. Nosotros podemos disfrutar o recibir el beneficio o el resultado de esa libertad. Leíamos la semana pasada en el versículo 5 este texto, y de ahí quiero que partamos hoy en nuestro estudio de Gálatas. Dice: nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esa palabra justicia también la podemos leer como rectitud, ¿verdad? Si buscamos la rectitud en nuestra vida, o una conducta recta, que es parte de nuestra justificación, de la obra de justificación, no solamente Jesucristo nos ha hecho justos delante de Dios, pero también hay rectitud o hay justicia en nuestra conducta, ¿verdad? No es una conducta de rectitud. Entonces, dice: nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Vean esta similitud del creyente con lo que sucedió en la vida de Abraham. Abraham recibió una promesa, ¿verdad? Abraham creyó la promesa y fue justificado, le fue contada por justicia. Recibió la promesa, creyó, esperó, ¿verdad? Muchos años esperó. Incluso en esa espera ya vimos que hubo una ejecución en la carne, ¿verdad? Que no viene de la fe, sino viene de la carne. Pero él, como quiera, esperó y recibió. Quiero que veamos estos 4 elementos. Recibió la promesa, esperó, más bien creyó, esperó y recibió. ¿Sí? ¿Quieren repetirlos conmigo, estos 4 elementos en la vida de Abraham? 1, recibió la promesa. Número 2, creyó. Ajá. Número 3, esperó. Y número 4, recibió la promesa. ¿Sí? Estos 4 elementos son los mismos que dice Gálatas 5:5 respecto a ti. ¿Sí? Y esto, de veras, de verdad, debiese ser una palabra poderosa para nuestra esperanza, una palabra poderosa en lo personal. ¿Sí? Olvídate por un momento del resto de las personas, de los hermanos, de tu familia. Debería ser una palabra poderosa para ti en lo personal. ¿Sí? Dice el versículo 6, porque en Cristo, Pablo explica el versículo 5. ¿Sí? Dice, bueno, voy a leer otra vez. Dice: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos o esperamos por fe la esperanza de la justicia. Ahí están los 4 elementos. Y Pablo explica luego por qué. En el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Les pido que, porque nos permites estar juntos, gracias porque en tu plan, pues desde antes de que se hiciera
nada de los elementos de este planeta, de la tierra, de la naturaleza y de los animales, antes de que se hiciera nada. Tú ya tenías planeada nuestra redención en Jesucristo, nuestra justificación, nuestra redención, y también sabías de este periodo en la historia donde íbamos a estar juntos como iglesia en esta localidad. Gracias porque nos has traído a la libertad en Cristo y porque aún esperamos en fe la justicia, la rectitud, tanto en la obra que tengas que hacer como comunidad, esta iglesia, pero también empezando por lo personal, por lo individual, ¿sí? Te quiero pedir, Señor, que esta palabra de esta mañana haga un impacto profundo y definitivo en la vida de cada uno de los que escuchamos, de los que leemos, escuchamos y estamos atentos a tu palabra, que es poder de Dios para salvación. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Miren, Pablo explica y dice en el versículo 6, porque en Cristo, ¿sí? Inicia hablando acerca de nuestra identidad, hablando de nuestra posición. Ya hemos hablado y estudiado muchos años respecto a eso, ¿verdad? Efesios hemos visto que dice a los hermanos en Cristo que están en Éfeso. Pablo escribe a los creyentes, y los creyentes vivimos en dos esferas al mismo tiempo, dos esferas al mismo tiempo. Uno es en Guadalajara, o en cualquiera que sea la ciudad donde viva el creyente. Pablo les escribe a los efesios, que están en Éfeso. De hecho, menciona primero su posición espiritual, ¿verdad? El campo espiritual, que estamos en Cristo. Y al mismo tiempo, estando en Cristo, con los pies, sentados juntamente con Cristo, los pies están en el ámbito local o terrenal, en la geografía donde te encuentres. Cuando Pablo dice que estamos en Cristo, nos recuerda justamente nuestra identidad, dónde estamos parados, quién eres tú. Estamos en Cristo y Dios te ve en Cristo. Esas son de esas verdades fundamentales que todo creyente debe entender, saber y descansar en ello, ¿verdad? En lo que somos en Cristo. Estando en Cristo, versículo 6, porque en Cristo, habiendo sido nacidos de nuevo, identificados con Él, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Esta palabra vale algo, no vale nada. La incircuncisión, estando en Cristo, no vale nada la incircuncisión, ni vale nada la circuncisión. Da lo mismo, porque no agregan nada, no suman ni restan, ¿sí? El que está circuncidado busca la circuncisión o guardar la ley, no te va a sumar nada, ¿sí? Si no estás circuncidado, no te resta nada. No vale algo. Esa es interesante esa palabra, porque es la palabra ishuo, que significa literalmente tener o ejercer fuerza. La circuncisión no ejerce ninguna fuerza, no tiene ningún poder. A eso se refiere. Estando en Cristo, ¿por qué estos creyentes buscan guardar la ley? ¿Por qué buscan la circuncisión? Si no te van a agregar nada, no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún valor, ¿sí? Lo que sí tiene valor es la segunda parte de ese versículo. ¿Quieren verlo ahí? Después de la coma. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, coma. Leamos la siguiente parte. ¿Qué es lo que sí tiene valor? Sino la fe que obra por el amor. Eso sí tiene valor, eso sí ejerce fuerza, eso sí tiene poder en tu vida, ¿sí? Piensa por un momento en tus luchas diarias, en Éfeso, ¿sí? En tu ámbito de Éfeso,
no sé si empieza los domingos o empieza el lunes en la mañana, pero ya, de hecho es paralelo, los dos están juntos, no se separan, ¿verdad? Pero a veces, estando en Éfeso o en Guadalajara, tiene un peso más relevante para nosotros, porque están las cuestiones de trabajo, de enfermedades, de problemas, de salir de la calle, del asunto financiero, la seguridad o inseguridad, el tipo de cambio, los gobiernos, todas esas cosas que están en Éfeso, en Guadalajara, a veces tienen un peso muy fuerte sobre nosotros, ¿verdad? Nos tiran o nos llaman, tienen mucha influencia sobre nuestra conducta y nuestros pensamientos, o diría sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra conducta, ¿verdad? Si en algún momento, estando en Éfeso, en Guadalajara, piensas cosas como estas: no puedo vencer este hábito, ¿sí? Es recurrente, y cuando llega a mí, no voy a decir la necesidad, pero es la tentación o el impulso de, ¿sí? No lo puedo vencer. Si has llegado a ese momento, ¿sí? No puedo vencer, o a decir, es que no puedo perdonar lo que me hicieron, no puedo perdonarlo, está aquí constantemente y está en mi mente y lo recuerdo y me duele el pensar y ya no puedo ver a los ojos a la persona, no puedo cruzarme con ella, con él, no puedo perdonarlo, fue bastante ofensivo, duro, no puedo ser paciente, no puedo amar a alguien que me hizo daño, no puedo tener paz, no puedo controlar mis emociones. Las emociones juegan un papel muy importante en cada uno de nosotros. Sí, las emociones a veces no las podemos controlar, dominar, y más bien ellas nos dominan. No puedo huir de la tentación, o tú llena el renglón en blanco, no puedo dejar de, cualquier que sea el asunto que tú digas, no puedo. Lo que Pablo nos está diciendo es que en Cristo la fe, dice, obra por el amor. La fe sí tiene poder, ¿sí? La fe sí tiene el poder para sobreponernos, para vencer todo eso. Por eso los dos ámbitos en el que vive el creyente, primero estamos en Cristo y ahí estamos parados, y esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra fuerza, ahí descansamos, ahí confiamos, ahí regresamos, ahí pensamos, nuestra mente está llena de esa verdad, y entonces salimos, y la fe obra por el amor. Me llama la atención esta frase que por algún tiempo, cuando estábamos leyendo Gálatas, no se me había pasado, pues no sé si a ustedes les pasó lo mismo en todos los textos, pero me llamó mucha la atención esta semana, que dice, lo que sí tiene valor, o lo que sí ejerce poder en tu vida, es la fe que obra por el amor. Otra frase, otra forma de leer esa frase, la fe que obra por el amor, es solo la fe activada o expresada trabajando por medio del amor. Va otra vez. La fe, solo la fe activada y expresada trabajando o obrando, trabajando por medio del amor. Cuando suceden estas cosas de los no puedo, ustedes se van a dar cuenta que esas expresiones de la carne, que a veces nos dominan, no puedo vencer un hábito, no puedo perdonar, no puedo ser paciente, no puedo amar, no puedo tener paz, no puedo controlar mis emociones, no puedo huir de la tentación, no puedo de cualquiera que sea el asunto, es porque la carne nos está dominando. Y no vamos a poder vencerlo con las armas de la carne, sino por el poder
que tiene la fe, ¿sí?, mostrada o trabajando en el amor. Cualquiera de estos no puedo. Si reflexionan un poco en su propia vida, se van a dar cuenta de que estas cosas nos separan de las personas. Estas cosas nos separan de las personas. La carne divide y separa, ¿sí?, porque estás centrado en ti mismo. Cuando estamos centrados en ti mismo, la carne quiere lo que quiere y solo está pensando en sí mismo. Pero estos 4 aspectos que vivió Abraham son los mismos 4 aspectos que son de utilidad y son el remedio o la provisión de Dios para el creyente. Otra vez, Abraham recibió la promesa, creyó, esperó y recibió, ¿sí? Por eso somos hijos de Abraham, porque sucede lo mismo con el creyente. El creyente recibe ahora no solamente una promesa, la promesa del Espíritu, sino los hechos de la Escritura. Tenemos la verdad, que son los hechos de la Escritura. Cuando leemos y conocemos los hechos de la Escritura, creemos, lo abrazamos, nos apropiamos de esas verdades, esperamos, ¿sí?, aguardamos en Él, y eventualmente, en algún momento, en esa espera, la fe obra por el amor, ¿sí? Empiezas a ver en tu vida la obra del Espíritu Santo. La fe se muestra. Y me llama la atención que esta frase, la fe que obra, ¿a qué libro de la Biblia les recuerda? Santiago, ¿no? Hebreos, Santiago. Yo había pensado en Santiago, pero quizá hay otros textos. Santiago se va como que está viendo al mismo elefante, pero desde otro panorama, pues se centra en una parte, pero la verdad me llama la atención que la Biblia tiene una unidad, ¿verdad? El escritor es el mismo, ¿sí? Y aunque Santiago está diciendo que la fe no es suficiente aparentemente, pero dice, muéstrame tu fe con tus obras, ¿sí? Nadie puede decir, yo tengo fe y no hay obras, no es posible. La fe, de acuerdo con Pablo también, la fe obra, ¿sí? La fe se manifiesta en la conducta, en las obras, en la justicia, en la rectitud producida por el Espíritu Santo. Por eso tantos cuestionamientos respecto a los creyentes carnales, ¿verdad? Cuestionamientos de teólogos y creyentes, que es que no es posible que una persona diga, es que yo soy cristiano, Cristo está en mi corazón. Ok, muéstralo, ¿sí? Y no es necesariamente de que tú lo hagas, sino que la fe se muestre, ¿verdad? Esa palabra obra que vemos aquí en el versículo 6, la fe que obra, esa palabra obra es energeo, que está operando, está activo, está generando su energía está activo, se está mostrando, se está manifestando. No hay forma de que un creyente que conoce los hechos de la Escritura, la doctrina, lo que Dios ha hecho y terminado, que crea esa verdad, que se la apropie y que sea una fe de corazón, ¿verdad? Que no sé si ustedes lo han experimentado, pero es esa fe que, ¿cómo lo puedo decir? Que respiras profundo y dices, está bien, Dios, sí lo creo, pues tu palabra lo dice, lo creo en mi corazón, ayúdame a mi fe, ayúdame a creerlo, pero ahí está y lo creo. ¿Sí? Lo abrazas, te apropias de eso, descansas. Los hechos de las Escrituras es el descanso de la fe, es donde la fe se apoya. Y esperas, ¿sí?
Quizá esos resultados no son inmediatos, no en el momento que empieces a confiar, te transformas en otra persona amorosa y alegre y gozosa de un minuto a otro. Yo creo que no es necesariamente así. Sí, pero mientras tú descansas en la verdad, eventualmente, incluso sin darnos cuenta, sin percibirlo nosotros mismos, pero el Espíritu obra, la fe obra en amor. Y ahora el enfoque no eres tú mismo, no eres tú la persona más relevante, no estás enfocado en ti mismo, sino estás descansando en Cristo, y ahora la manifestación del Espíritu se muestra en amor, en servicio a otros. ¿Sí? Continúa Pablo. ¿Alguien quiere leer versículos 7 al 10, por favor? ¿Quién lee versículos 7 al 10 para todos? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Sí, ¿han visto esos videos o esas ocasiones donde algún corredor o corredora va en la pista y va bien, lleva buen ritmo, va en primer lugar, y de pronto quizá voltea o se distrae y pierde el sentido de ubicación y se tropieza y ¡pum! Y ya estaba por ganar y se distrae o ya está festejando antes de llegar a la meta, y el otro llega volado porque lo rebasa y tenía su mirada fija en la meta, ¿verdad? Pablo les dice, ustedes corrían bien. Esa palabra bien significa también excelentemente, iban bien, excelente. ¿A qué se refiere? Habían conocido los hechos de la palabra, habían creído en los hechos de la palabra, estaban esperando o esperaban y recibían el fruto del Espíritu. Ustedes corrían bien y la iglesia estaba bien. Dice, pero algo les estorbó, o alguien les estorbó, quiero decir más bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? En tu vida y en mi vida, en la vida de la iglesia, siempre habrá esas posibilidades de estorbo. A veces, tristemente, los mismos creyentes estorbamos la fe de otros, ¿sí? A veces el mundo, la filosofía del mundo, la influencia de los amigos no creyentes son un estorbo a nuestra fe. A veces son engañadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores que distraen la fe genuina de muchas personas que buscan a Dios y las distraen hacia ellos mismos. Dice, para arrastrar detrás de sí a los discípulos, era uno de los casos. Al parecer, no sé si Pablo supiera quién es esa persona, ¿sí? que estaba estorbando a los creyentes en Galacia, o en las iglesias de Galacia en la región, pero desde el versículo 1:7, de ahí de Gálatas, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, ¿sí? Se menciona como algunos. No sé si Pablo mismo no sabe quién de entre los creyentes de las regiones o de las diferentes iglesias, alguien está ahí. También menciona ahí en el versículo 7, ¿quién nos estorbó? En el versículo 10 dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. No dice nombre, no dice posición, no dice dónde está ubicado geográficamente. No sé si esta persona o personas, porque dice algunos, están ocultos o están no identificados entre los creyentes, ¿verdad? Que parece que son parte de, pero no son parte de, ¿sí? Porque no están creyendo.
Pablo en el versículo 10 dice, yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Es decir, ustedes estarán de acuerdo en lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Quizá los creyentes sinceros, los que yo vine a hacer de nuevo, los que corrían bien, van a estar de acuerdo en lo que les estoy diciendo y van a corregir. Dice, mas el que os perturba llevará la sentencia. Hay alguien que no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo y llevará una consecuencia. ¿Sí? Lo que hacen las personas, quizás no identificadas, que estorban o que estorbamos a otros, es que hacemos que los creyentes no obedezcan a la verdad. En el versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quieren que les diga algo? ¿Les descubro algo? Esa palabra obedecer quizá tiene otra, en alguna otra traducción. ¿Sí? ¿No la tienen por ahí? No obedecer a la verdad. ¿Cómo tomamos esa palabra no obedecer? No le tenemos miedo a la palabra obediencia. ¿Sí? Sin embargo, el enfoque no está en lo que tú puedes hacer. Esta palabra obedecer, que es peizo, significa convencer o estar convencido de, descansar en, tener certeza interna, tener confianza o dar crédito a. ¿Sí? El enfoque de Pablo no está regresando a obedecer mandamientos, ¿sí? Sino está, alguien les estorbó para que dejen de tener confianza en la verdad. ¿Algún pensamiento? ¿Nada? No estoy distorsionando la Biblia, no tengo miedo a la palabra obedecer, pero rascándole un poco, Pablo les está diciendo, alguien les estorbó para dejar de confiar y descansar en la verdad, que evidentemente resulta en el fruto del Espíritu en las personas. Y luego viene este texto que también menciona en 1 Corintios, que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Se acuerdan que también cuando estudiamos Lucas lo estudiamos? Un poco de ese elemento llamado levadura cambia la naturaleza de todo el conjunto de la masa. Un poco cambia toda la naturaleza. Un poco de error o una leve inclinación al error pervierte el concepto de fe y desvía incluso a una completa iglesia, a toda una iglesia, cuando no descansamos y atendemos a la verdad. Rafa, Sí. ¿eso tiene que ver con el remix que mencionamos la semana pasada? Yo creo que sí, ¿no? Es un poquito, pues, pero terminas haciendo cosas para el Señor, en el Señor, pero es porque la carne se alimenta de esa parte, ¿no? Sí, sí, porque la ley y la gracia no es para combinarlas en algún balance o en alguna proporción. Si vemos lo que Pablo está enseñando, la responsabilidad del creyente es descansar en la verdad de la obra de Cristo y el Espíritu nos impulsa, ¿sí? El Espíritu obra y a veces no confiamos que Él lo vaya a hacer. Pues lo que yo decía también es que, ok, si tengo que hacer cosas, tengo una cita, tengo tarea que hacer, no voy a decir, es que el Espíritu no me ha levantado de la cama. No, eso no está bien, pues. El Espíritu produce lo que yo no puedo producir. Por eso decía al principio, cuando te veas en una situación donde digas, incluso la pereza puede ser un tema de la carne, ¿sí? Ponte el despertador, ponte una disciplina y levántate, pues, ¿sí? No seas perezoso. Sí. Papá, estaba viendo aquí en la versión NTV, dice aquí, ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguir la verdad. Y es interesante ver cómo puede cambiar
totalmente la perspectiva del entendimiento, el obedecer a, porque pareciera ser como que te manda la ley, pareciera, Sí. a seguir la verdad o descansar en la verdad, como lo comentas. Y esto es, pues, ¿cuál es la verdad? Pues digo, entre muchas otras, que el Espíritu es el que hace las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Los hechos de la Escritura, la doctrina que ya enseñó Pablo en Romanos, en Gálatas, en Efesios, la parte doctrinal de la obra de Cristo, la abrazamos, la creemos, nos apropiamos de cada uno de esos aspectos. Si vean la superficialidad. ¿Qué superficial es? Decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Es muy superficial. Alguien puede decir, yo creo en Dios y no haber nacido de nuevo, no ser transformado. ¿Sí? Lo superficial de yo creo en Dios, a lo profundo que es, yo creo en la obra de Cristo en mí, yo creo que estoy identificado con Cristo en la cruz, morí juntamente con Él, la obra de Cristo es completa. Y todos los detalles de la doctrina que Pablo enseña en sus cartas, pues, y ahí descansamos en cada verdad, cada aspecto de la verdad, lo creemos, lo abrazamos, nos apropiamos, esperamos, y entonces la obra que yo no puedo hacer, el Espíritu tiene la energía o el poder o la operación para hacerlo, o ayudar en mi debilidad para dejar de hacerlo. La fe se muestra en un fruto. Sí, hace. Ahorita que yo todo lo que estaba compartiendo se me vino este pasaje que dijo el Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí. Una cosa es decir algo o creer en aspecto superficial o general de que alguien existe, de que alguien está, pero otra cosa es que esa verdad sea transformadora en nuestra vida, porque verdaderamente la creemos, y ese es el aspecto de la obra de Jesucristo, la obra terminada de Cristo. Y en el versículo 13, bueno, habíamos mencionado el 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Habíamos dicho que es como que la frase más parecería violenta o agresiva de parte de Pablo, pero ese es el nivel de seriedad de este asunto, ¿verdad? De algunos, de personas que estorban a los creyentes y que si creen que circuncidando van a tener el poder para cambiar su conducta, su vida, o recibir algo de parte de Dios, dice que le sigan, que se circunciden y que vayan más allá, pues, ¿sí? Y verán que no se puede. En el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ese es el cumplimiento que les digo de esa conexión de Isaías, a dar libertad a los cautivos. Jesús abre el rollo, dice, esta profecía se ha cumplido hoy, es lo que vengo a hacer, y en su cumplimiento en la cruz, resurrección, el efecto en nuestras vidas es que somos llamados a libertad. Vean el versículo 1.4 de Gálatas 1.4, ¿alguien lo lee? ¿De dónde nos libró? ¿De dónde te libró? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De dónde nos libró? Del presente siglo malo. Estamos en Éfeso, sí, pero no somos de Éfeso. Vivimos en otro ámbito espiritual también, ¿sí? Y eso es lo que es nuestra fortaleza, eso es lo que es nuestra fuerza.
a libertad ha sido llamado, ha sido librado del presente siglo malo. Solamente está acotando que no uses la libertad como oportunidad para la carne, como ocasión para la carne. Hacía la pregunta Julio en estos días, ya dejábamos de ser esclavos del pecado, pero ahora éramos esclavos de Cristo, ¿no? ¿No es lo que hemos leído en Romanos? ¿Sí? Dejamos de ser esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. ¿Qué chiste tiene? Seguimos siendo esclavos, ¿no? ¿Qué piensan? ¡Qué bendición! Es que si nos enfocamos en la palabra esclavos, pues hasta puede ser terrorífico, ¿no? Puede ser terrorífico. Completo, ¿cuál es? Sí. Pero si tu amo es Cristo Sí, por eso, es completo. y tienes todo en Él y te va a heredar. Claro, o sea, somos librados de la esclavitud del pecado. Es que no puedo controlar mis emociones, es que no puedo dejar esa esclavitud. De ahí nos ha sacado esa salvación tanto eterna, tanto del pecado, de la esclavitud del pecado. Rafa, pues en un solo versículo muy cortito nos dice todo. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí. Somos esclavos, pero por fe y por amor a Cristo. Sí. No es para ser esclavos de como éramos antes, esclavos de lo malo, de todo. Sí. Ahora tenemos la libertad de también de seguir confiando, de vivir nuestra vida, seguir confiando. Les hemos compartido que estamos preparando una serie de exposiciones cuando lleguemos al fruto del Espíritu, que son 9 gracias o 9 elementos de ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Me faltó uno? No. Y lo que queremos es que varios de ustedes que están preparando, varios de los hermanos participen en la exposición de ese fruto. No es como un semillero de predicadores, ¿no? ¿Cómo se llaman? Valores Bacardillo, valores exposición de talentos. Sí. No, pero sí creo que los varones que van a participar, Dios tiene mucho que hablarnos a través de todos ustedes, ¿sí? Yo creo que no hay creyentes de primera, ni de segunda, ni de tercera, y toda responsabilidad que tenemos, sobre todo los varones, como líderes espirituales de nuestra familia, de buscar al Señor, de aprender de Él, de confiar en Él, de asirnos a la verdad, de poder compartirla, va a ser muy edificante para toda la iglesia. Y dentro de esas exposiciones de cada uno de las gracias del fruto del Espíritu, queremos también tener algunas cápsulas o participaciones también puntuales como lo hemos hecho antes. Creo que la fecha que tendríamos tentativa sería para iniciar el 1 de diciembre con estas exposiciones, porque hacia allá es hacia donde está llevando Pablo, ¿sí? Está la verdad puesta, la doctrina enseñada, está el creyente confiando, abrazando la verdad, está esperando en fe y está recibiendo el fruto del Espíritu, ¿sí? No hay esfuerzo humano para producir aquello, sino es el Espíritu Santo obrando en lo que nosotros no podemos hacer. Bueno, ya voy a terminar. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión o oportunidad para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto me gusta mucho porque justamente es el cumplimiento de la ley, es el amor. Ahí mismo lo dice más adelante.
en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El servicio mutuo es la palabra doulos, que ustedes conocen, servir, servicio. Es encontrar en cada corazón de cada persona que está pasando por ese mismo proceso que pasó Abraham como hijo de Abraham, conociendo la verdad, creyendo, esperando y recibiendo. Ese corazón tuyo tiene una actitud de servidor. Hay una actitud de servidor, de servicio. Hay una gran diferencia entre un creyente que tiene un corazón de servicio a un creyente que tiene un corazón de amo, de sírvanme. Sí, yo soy el más importante, yo soy el principal, sírvanme en mi casa, a mí. ¿Sí? Cuando el varón empieza a hacer eso, ver su poder en la fe, el Espíritu obrando, entonces es ahora, ¿qué puedo servir? Tiene un corazón de servicio, es hacia afuera, ya no es hacia adentro. Cada creyente tiene la disposición de ayudar, no una disposición o predisposición a estorbar. Yo decía que en muchas ocasiones el creyente centrado en sí mismo nos convertimos en un estorbo y en un tropiezo para la fe de otros. Pablo dice, sino servíos por amor los unos a los otros. A veces yo creo que perdemos perdemos la percepción, la visión de lo que es el amor, ¿sí? De lo que es el amor. Pablo en Filipenses dice, hay esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Hoy en día lo que vemos alrededor y lo que muchos de nosotros hemos adoptado es, yo soy el más importante, yo me merezco todo, sin mí me muero, todo es para mí, yo soy el principal, no necesito a nadie, yo tengo a mí mismo. El feminismo está muy centrado en esas cosas, pues, ¿sí? Yo soy el más importante, no necesito a nadie, yo puedo mantenerme, yo puedo hacer esto, yo puedo. Y se ha perdido la actitud de servidor, la actitud de servicio, la disposición de ayudar a otro. Despojarnos a nosotros mismos sucede cuando confiamos justamente que estamos muertos juntamente con Cristo. Y es algo mutuo, dice, unos a otros están ayudando. Yo pienso, con eso termino, que el concepto de la iglesia se ha distorsionado al paso de los años, de los muchos años. Quizá el concepto de iglesia en aquellos tiempos de ciudades pequeñas, comunidades pequeñas, quizá que había mucha facilidad de tránsito, de cercanía, de estar cerca de una ciudad. Ahora con ciudades de millones de personas, ¿no? 7, 10, 15, 20 millones de personas, aunque hay comunidades locales o iglesias en las ciudades grandes, pero vivimos distanciados toda la semana, pues, ¿verdad? Por las diversas circunstancias. Y ese concepto de iglesia, de decir a Dios, como comentábamos un poquito, es, ok Dios, tú nos has puesto aquí, has dado dones a los diferentes creyentes, has permitido que nuestros caminos se crucen, que aprendamos juntos. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por dónde hacemos? ¿Por dónde quieres dirigirnos para que esa expresión del Espíritu Santo no solamente sea hacia nuestra comunidad espiritual, pero también a la comunidad local, a Guadalajara o a la comunidad donde estamos? El concepto quizá de la iglesia y lo que me ha tocado ver, percibir, es que está muy distorsionado. Hoy la iglesia se le entiende como un concierto semanal, ¿verdad? Un gran auditorio lleno de luces, un escenario donde hay un grupo de músicos excepcionales cantando muy bien, manteniendo a la comunidad contenta, cantando, ¿sí? Una gran plática motivacional con un montón de historias, anécdotas que son muy atractivas cuando una persona elocuente está platicando una historia de que fue y subió.
no sé si les he platicado esto, pero en alguna vez me tocó asistir o fuimos de visita, andábamos también de trabajo y un domingo fuimos ahí en Los Ángeles. El edificio creo que todavía está, se llama la Catedral de Cristal, ha pasado por diferentes manos, pero la iglesia entre comillas quizá, no sé, que se reunía allí, era, se me fue el nombre ahorita. Era el castillo de cristal, sí, el castillo de cristal. ¿No lo han visto? ¿No lo han visto por ahí en videos? Sí. Una iglesia grandísima de 2.000, 3.000, 5.000 personas. Schuller es el pastor que la fundó y luego estuvo su hijo Schuller. Ya luego pasó por otros, la iglesia de un pastor llamado Dante Gebel, argentino, también se reunió ahí algún tiempo. Pero es una iglesia impresionante porque el estacionamiento grande para todos, pero se llama Catedral de Cristal porque tiene justamente atrás del púlpito, o donde el predicador se para, grandes cristales y una ventana que en algún momento del día, es un gran ventanal así, ¿cómo se llama? Vertical, sí, que en algún momento se abre, o sea, se gira así, se abre y deja entrar un rayo de luz así del sol, pero impactante pues. Entonces fuimos de visita esa vez y predicó el hijo del fundador, que es Schuller, creo que se llama David Schuller, y pues yo esperaba alguna enseñanza interesante basada en la escritura, pero no recuerdo que haya abierto la Biblia para nada. Pero lo que sí recuerdo es que estuvo contando una gran historia durante todo el tiempo, una historia, ¿sí? Y lo que me acuerdo es que la historia incluía un asunto de unas llaves que no abrían una puerta, que se le olvidaron la puerta de su oficina y que nadie podía entrar y tenían un gran problema para entrar a la oficina, y que la frase que le ayudó fue don't worry, be happy. ¿Sí? Ese fue el gran mensaje de todo no fue de la historia que contó, es en ese momento que estaba luchando con la puerta y la cerradura, recordé, no te preocupes, sé feliz. Qué tranquilidad. Y todo se resolvió y hablaban cosas como estas, pues historias, anécdotas. Usan la Biblia para sacar alguna lección o alguna, ¿cómo le llaman? ¿Experiencia? Una frase de una. Sí, se me fue la palabra. ¿Moraleja? Una moraleja, exactamente, esa es la palabra. Ya ven cómo sí, doy gracias por sus 50 años de vida. La ayuda idónea. Usando la Biblia, ejemplos de como Jesús hizo cuando fue con la barca y sus discípulos, y sacan alguna moraleja, alguna cuestión moral, ¿sí? Para aliviar un poco, para hacernos reflexionar un poco. Tristemente, esos conceptos de iglesia del día de hoy, que lo veo mucho, no digo que todas sean así, pero muchas, eso llama mucho la atención a las personas. Las personas buscan algún alivio, ¿sí? Pero faltándoles la verdad doctrinal, pues la parte de alimento verdadero espiritual, la fe no encuentra un fundamento, la fe no encuentra dónde sostenerse, ¿sí? Y creo que en esas pequeñas comunidades, en el tiempo de Pablo, había más o muchas oportunidades para servirse por amor los unos a los otros. A lo mejor el creyente que está sentado junto a ti era también tu vecino o tu compañero de trabajo, ¿sí? O la persona con la que hacías comercio, no sé, claro, se veían todos los días y había más oportunidades de servirse durante la semana. Hoy tristemente estamos muy alejados a veces por las distancias y no nos vemos durante la semana, pero pidamos a Dios que ese servirse los unos a los otros encontremos verdaderas oportunidades. Yo creo que sí las hay, y Dios usa a muchos de ustedes para servirse mutuamente y también a la comunidad allá afuera. Bueno, se me acaba el tiempo, la próxima semana continuamos y les pido que oremos por todos los que van a participar
en estas exposiciones del fruto del Espíritu. Gracias.